Buenas tardes, jóvenes. Hola, saludos. Hola, Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? bien. Eh, hoy vamos a empezar a ver el tema, la parte del capítulo que se refiere a los fluidos en movimiento, o lo que se llama también la dinámica de fluidos, ¿verdad? O también le dicen hidrodinámica. Esta parte del capítulo hace uso, cuando lean ahí las secciones, van a ver que ellos se refieren al flujo de un fluido. Eso es para dar una idea o dar a entender, mejor dicho, que es un fluido que está en movimiento. Contrario a lo que vimos la semana pasada, que eran flujos, digamos, en equilibrio estático, ¿verdad? Es decir, eh, agua en un vaso, ¿verdad? O, por ejemplo, un lago, ¿okay? En donde el fluido está, digamos, en reposo, ¿verdad? ¿Okay? Y no hay turbulencia ni nada de eso, ¿verdad? Es una superficie libre en donde el fluido está, digamos que en reposo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta desde empezar. Las dos clases de la semana pasada, bueno, las tres clases de la semana pasada ya están puestas en la plataforma, ¿verdad? El jueves tuve un problema ahí con el Zoom y tuve que partirlo en dos clases, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta. Así que subí las dos clases del jueves, digamos, por partes, ¿verdad? Así que semanalmente yo hago eso, ¿verdad? Es decir, trato de ir subiendo las clases, ojalá el mismo día que doy la clase, si es posible, ¿verdad? Es decir, si hoy pudiera, ya la clase está puesta en la noche ahí en la plataforma. Si no, pues entonces en el transcurso de la semana. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con este tema de la dinámica de fluidos. Eh, los fluidos en movimiento son muy complejos, ¿verdad? Es decir, estudiar un fluido en movimiento, los modelos que hay no son tal vez tan claros como la mecánica de Newton, ¿verdad? Que uno estudia una partícula o un sistema de partículas, ¿verdad? En el caso de los fluidos, eh, históricamente se han utilizado, digamos, dos aproximaciones. Y aquí no las voy a ver, sino que solamente lo voy a comentar por el hecho de que pues ustedes les interesa saber eso debido a la carrera, ¿verdad? Más adelante van a llevar dinámica de fluidos, posiblemente, o algún curso de fluidos más adelante. Y bueno, hay dos aproximaciones. Una es la aproximación lagrangiana y la otra es la aproximación euleriana, ¿verdad? Una debido a Lagrange, un físico y matemático francés, ¿verdad? Y a Euler, que es el otro personaje en esta historia. Entonces, cada uno de ellos presenta una descripción del movimiento de un fluido que tiene su propio punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, esos modelos o esas aproximaciones son las que se han utilizado históricamente para desarrollar la dinámica de fluidos. Pero como les digo, aquí no nos vamos a meter tanto ahí. Sí, pero más adelante, si toman un curso de esto, pues van a ver que el profesor quizás empieza hablando de esas aproximaciones. Eh, nosotros los fluidos, el Sears, nos da, digamos que cuatro suposiciones para estudiar un fluido en movimiento. Y ese fluido es un fluido ideal. Y no solo ideal, sino que nos interesa sobre todo que sea un líquido. Recuerden que los fluidos, dijimos la semana pasada, pueden ser líquidos o pueden ser gases, ¿verdad? El aire es un fluido y el agua es un fluido. Pero en este tema de la dinámica de fluidos nos interesa más estudiar los líquidos. Líquidos como por ejemplo el agua, la gasolina, el alcohol, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay cuatro suposiciones para estudiar estos fluidos en movimiento. Entonces, vamos a irlas explicando.
Y igual, cualquier pregunta que tengan, me dicen, ¿verdad? Entonces, la primera suposición con la que trabaja esta sección del libro se refiere a que el fluido no es viscoso. O mejor dicho, no puede ser viscoso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queremos despreciar, se desprecia la fricción interna. La fricción interna. ¿Okay? Entonces, en lo que vamos a estudiar de estos fluidos en movimiento, no nos interesa que el fluido sea viscoso. Por ejemplo, qué sé yo, el aceite de cocinar. Ustedes han visto, ¿verdad? Que cuando se vierte es más lento a la hora de moverse, ¿verdad? O por ejemplo, el champú que usamos en el baño, ¿de acuerdo? O el gel que se usa para las manos. Son fluidos viscosos, ¿de acuerdo? Entonces aquí no queremos que sea viscoso porque si no, tendríamos que tomar en cuenta la fricción entre las capas, la fricción interna entre las capas del fluido. Resulta que los fluidos, los primeros que lo estudiaron, se lo imaginaron como que si fuera una colección de capas, ¿de acuerdo? Entonces, como que si fuera un de estos, eh, lo que hacen con los dominó, no sé si han visto, que hacen como una serie de, como columnas, ¿verdad? Entonces, Newton fue el primero en imaginarse un fluido como que si fueran capas que se deslizan una sobre la otra, ¿ok? Yo me lo imagino como que si tuviéramos unos libros mal puestos ahí en la mesa, ¿verdad? Entonces uno está más salido que el otro. Bueno, más o menos esa es la idea. Entonces ellos dijeron, bueno, para estudiar el fluido tenemos que visualizarlo de alguna manera que lo podamos cuantificar o aplicarle las matemáticas, ¿verdad? De esa época. Entonces se lo imaginaron así, una capa deslizándose sobre la otra. Entonces, por ejemplo, el agua, cuya viscosidad es muy baja, la fricción entre una capa y la otra es bajísima, ¿de acuerdo? Y por eso el agua, cuando usted la vierte, pues sale rápido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un aceite o un champú, si usted quiere, ¿cómo se dice? Pasar una parte de ese aceite o de ese champú a otro sitio, va a ver que eh, sale bastante lento, ¿verdad? Y eso es porque hay una fricción interna entre cada una de esas capas. Físicamente esas capas no existen, ¿verdad? Es decir, no es algo real, pero sí es una forma de imaginarse el movimiento del fluido. ¿Sí? Bien, entonces en lo que nosotros queremos hacer, eh, necesitamos que el fluido tenga una viscosidad muy baja. ¿Okay? Y los fluidos ideales con viscosidad baja son, por ejemplo, el agua, el alcohol, ¿verdad? El alcohol que se usa en los laboratorios, la gasolina tiene una viscosidad bastante baja, ¿ok? Bueno, esa es la primera suposición. La siguiente suposición es que queremos que el fluido sea estable. Cuando hablamos de un flujo, de un fluido estable, eh, lo que estamos diciendo con esto es que todas las partículas del fluido tienen la misma velocidad. Todas las partículas del fluido tienen la misma V. Lo voy a poner con vector para recordar que me refiero a la velocidad. ¿Ok? Tienen la misma V en un punto dado. En un punto dado. Uh-huh. Y sigue una trayectoria uniforme. Tal que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan. ¿Qué quiere decir eso de una trayectoria? Bueno, significa que aquí se adopta un modelo donde el fluido se ve como líneas de corriente. Y cada línea de corriente, en una línea de corriente de esas va una partícula, como que si fuera una partícula que pertenece al fluido. Y ahorita lo vamos a tratar de ampliar un poquito más esa idea.
Pero por ahora, ese es lo que queremos, la segunda suposición. Decir que el flujo de un fluido sea estable. Eso quiere decir que todas las partículas tienen la misma velocidad en un punto dado. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto porque si usted, por ejemplo, ve un río, un arroyo, ¿verdad? Va a ver que en la parte hacia el centro, el agua, hay mucha turbulencia, pero cerca de de la, perdón, cerca de la orilla, vemos que el agua no se mueve tan rápido, ¿verdad? Hay piedras y hay como recovecos ahí, sitios donde el agua se mete, ¿verdad? Inclusive hay remolinos, ¿verdad? Pero cerca del centro, digamos, la corriente es más agresiva. Entonces, realmente un fluido, sus partículas tienen diferentes velocidades. Pero entonces ellos aquí, pues suponemos que la velocidad es estable, ¿verdad? Entonces, la otra suposición es que el fluido debe ser incompresible. Incompresible. ¿Okay? Y lo voy a poner más abajo porque se va a pegar. Incompresible. Eso quiere decir que la densidad debe ser constante. La ρ es una constante. ¿Ok? Entonces, eso también necesitamos que sea así, ¿verdad? Hay fluidos que cuando pasan de un sitio a otro, su densidad cambia. Hay cambios en la densidad debido a la presión o debido a la temperatura, ¿verdad? Eso es muy común. Por ejemplo, los fluidos biológicos eh, tienden a cambiar cuando hay cambios de temperatura. Un ejemplo es la sangre, ¿verdad? O hay gases, por ejemplo, que cambian porque hay cambios bruscos de presión. Entonces aquí el agua, que tiene una viscosidad muy baja, los cambios de presión, perdón, los cambios de densidad son prácticamente mínimos. Es decir, la densidad siempre se mantiene aproximadamente para el agua siempre la densidad es aproximadamente 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y cuesta mucho que esa densidad cambie, ¿verdad? Salvo que cristalice, que se convierta en hielo, en cuyo caso la densidad anda como en 900, por ahí para arriba de 900, ¿verdad? Y si es agua de mar, que tiene mucha concentración de sal, anda como en 1030. Pero vean que, es decir, el intervalo es pequeño. Entre 900 algo y 1030 es pequeño, ¿verdad? Es decir, no hay un caso en donde la densidad se vuelva, por ejemplo, 100 kilogramos por metro cúbico o aumente a 1600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el agua es un fluido ideal para estas suposiciones que nos estamos haciendo. Okay, entonces necesitamos que el fluido sea incompresible, ¿verdad? Entonces los líquidos son incompresibles. Los gases sí son compresibles, ¿verdad? Usted tiene un gas en un recipiente y lo tiene, digamos, sellado, ¿verdad? Con un pistón. Si usted hace que el pistón descienda, comienza a comprimir y el gas puede llegar, el pistón puede casi que descender hasta el puro fondo, ¿verdad? Del recipiente. Entonces aquí por eso nos interesa que sea un líquido, que no se pueda comprimir. ¿Ok? Bien, y la última suposición que necesitamos asumir, ¿verdad? Para estudiar, para lo que vamos a hacer aquí, es que el flujo del fluido es irrotacional. Irrotacional. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que no nos interesa estudiar fluidos que estén haciendo un torbellino. ¿Ok? Por ejemplo, un huracán. ¿Ok? Eso todavía no lo queremos ver en este curso. ¿Ok? O por ejemplo, qué sé yo, eh, el agua cuando sale en la taza del baño, ¿verdad? Ustedes ven que hace un movimiento de rotación, ¿verdad? Y ese movimiento de rotación depende del polo donde esté ese país más cerca, ¿verdad? Cerca de los polos gira al revés, ¿verdad? La rotación es al revés. Cuando se tira de la cadena y comienza a verse el fluido rotando, ¿verdad? Entonces aquí no queremos fluidos rotando. O sea, lo que queremos es un fluido que pase a través de una tubería, como por ejemplo por un canal. ¿Ok? Entonces, aquí la consecuencia inmediata es que
no nos interesa fluidos irrotacionales. ¿Cómo lo ponemos? El fluido no tiene momento angular. No tiene L. Y lo voy a poner así, con L con flecha para que no se nos olvide, ¿verdad? Que es el vector L. Entonces aquí, eso no se va a estudiar, ¿verdad? Pero sí es un tema muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, algún recipiente que tenga forma cilíndrica o que tenga forma de un paraboloide, y entonces ese recipiente se puede poner a girar con una velocidad angular omega, como el caso de una esfera que ustedes estudiaron en física 1, ¿verdad? Tenía una velocidad angular omega, el cuerpo era un cuerpo rígido, tenía un momento de inercia, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de un fluido, si se toma en cuenta el hecho de que rota, pues entonces aparecen otras cosillas ahí que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que ya han estudiado de los cuerpos rígidos. Pero aquí no lo vamos a tomar en cuenta. Bien, esas son las 4 suposiciones, jóvenes, que necesitamos para las ecuaciones que ahorita voy a escribir, ¿verdad? Entonces no queremos que el fluido sea viscoso, no queremos que rote, no queremos que haya turbulencia y no queremos que el fluido, su densidad cambie cuando está, digamos, en movimiento. ¿Ok? Bueno, no sé si de esto hay alguna pregunta. Bueno, un paréntesis, a los que les interesa esta parte de fluidos más adelante, ¿verdad? Este tema eh, los fluidos se presta para hacer, por ejemplo, una disertación en física teórica, ¿verdad? Y entonces al que le interesa, por ejemplo, el uso de simuladores o algún lenguaje de programación, ¿verdad? O usar algún software comercial, este es el tema ideal, ¿verdad? Para mezclar la física, la teoría de este tema con la parte computacional, ¿verdad? Entonces, eh, hay doctorados, ¿verdad? Si a alguien le interesa, hay doctorados, ¿verdad? Y maestrías en donde usted tiene que utilizar esto pues para modelar algo, ¿verdad? Algún fenómeno, ¿verdad? Física atmosférica usa muchos simuladores, la parte de meteorología también, ¿verdad? Y también hay un área para el físico teórico propiamente. No es un físico atmosférico ni un meteorólogo, sino es un teórico que le interesa trabajar con esto, ¿verdad? Y bueno, a los ingenieros les interesa también, los que diseñan los perfiles aerodinámicos, ¿verdad? Los que diseñan trenes de alta velocidad, qué sé yo, estos carros de lujo, eh, utilizan esto para establecer un perfil y con base en eso diseñar un tren o un avión, ¿verdad? Pero eso ya más es del área de ingeniería, ¿verdad? Bueno, les decía ahora que hace poquito que hay una forma de visualizar las partículas del fluido a través de las líneas de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Bueno, una línea de corriente matemáticamente es una función, pero aquí no lo vamos a ver como una función. Solamente que yo se los digo desde ya, pues para que ustedes sepan cuando lleguen al curso de fluidos que así se va a visualizar. Entonces, las líneas de corriente es, digamos que, una forma de visualizar la trayectoria que siguen las partículas de las que está compuesto un fluido cuando se están moviendo por una tubería. Entonces, qué sé yo, si yo tengo una tubería que tiene una forma así, por ejemplo, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pues resulta que las líneas de corriente adoptan la forma de la tubería. Y entonces yo puedo dibujar líneas de corriente entrando a la tubería y haciendo esto. Y hay otra línea de corriente que entra y hace esto. Y hay una familia innumerable de líneas de corriente que, digamos, cruzan las secciones transversales, la sección transversal A1 y la sección transversal A2. ¿Ok? Entonces no solo cruzan las secciones transversales, sino que
invaden o ocupan todo el volumen de la tubería. O sea que si yo veo esto en 3 dimensiones, lo que me voy a imaginar es como un tubo que está por dentro lleno de líneas de corriente donde ninguna de ellas se cruza o se corta. ¿Está bien? Pero cada una de ellas representa una función. ¿De acuerdo? Entonces esta es la función F1, la que sigue es la F2, y todas tienen la misma forma. Es decir, la curva que adopte la línea de corriente realmente es la forma de la función. Como por ejemplo que yo escriba una función así, f de x igual, no sé, 2 por x menos 3 al cuadrado más 7. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo que sea precisamente esa función, pero se me parece como a una, tiene cara de parábola, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que puede servir es este. Entonces, ¿qué pasa? Vean que ahí a la par hay un 7, ¿verdad? Bueno, resulta que estas líneas de corriente es una familia de funciones. Entonces puede ser que la diferencia sea el numerito que está de último. Puede ser que sea esto mismo más 5, más 6, más 1, más 2, menos 3, menos 7. ¿De acuerdo? Entonces, visto desde el punto de vista matemático, pues las líneas de corriente no existen físicamente. O sea, usted nunca las va a ver en el laboratorio. Es una abstracción matemática, ¿verdad? Que los que estudiaron esto eh, se imaginaron para tratar de adaptarle algún modelo al movimiento de los fluidos. Entonces ellos dijeron, bueno, imaginemos que un fluido cuando pasa por una tubería realmente es una familia de muchas, de una sola función que está desplazada eh, un dígito, ¿verdad? Una es con 7, la otra es con 6, la otra es con 5 y así, ¿verdad? Ok, entonces realmente no existe. O sea, es una forma de ayudarse a visualizar el comportamiento del fluido. Y no se cortan, o sea, ninguna de ellas se corta o se cruza. Porque si se cruzan, estaríamos diciendo que hay fenómenos de turbulencia. Y recuerden que necesitamos, una de las suposiciones es que nos dicen que el fluido tiene que ser como estable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no se pueden cruzar las líneas de corriente, porque si no habría turbulencia, ¿verdad? No sé si han visto, por ejemplo, cuando alguien enciende un cigarrillo, ¿verdad? Eh, y lo pone ¿cómo se dice? Un cenicero. No sé si se han percatado de eso, ¿verdad? Si usted ve cerca de la brasa, ¿verdad? Donde está prendido, si ve con detalle las líneas que salen, la, puede verse las líneas de corriente. Aunque no existan, uno se las puede imaginar, porque no sé si han visto que se ven una serie como de rayitas, ¿verdad? Cada una de esas rayitas es como una línea de corriente, ¿de acuerdo? Y comienzan a subir, ¿verdad? Y más arriba, ¿qué se observa? Se observa que el humo comienza como a formar remolinos, ¿verdad? Entonces vean que el fluido pasa de ser un fluido estable, laminar que llaman también, a ser un fluido turbulento. ¿Okay? Entonces eso es un ejemplo donde uno podría imaginarse una situación de esta, ¿verdad? No es el mejor ejemplo, por supuesto, pero, pero, pero es una forma de imaginarse las líneas de corriente, ¿verdad? Bueno, resulta que una partícula en cualquier punto de la línea de corriente, en cualquier punto de una línea de corriente, su velocidad es tangencial. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, el vector de velocidad es tangente a la trayectoria que sigue la línea de corriente. Entonces, las líneas de corriente también son una forma de visualizar, ¿verdad? El sentido del movimiento del fluido. ¿Ok? Entonces, vean que una cosa es la línea de corriente y otra cosa es el vector velocidad, que tiene la particularidad de que es tangente a la línea de corriente. ¿Ok? Entonces, las líneas de corriente nos permiten identificar el sentido de la velocidad, más concretamente. ¿Ok? Ok, entonces, toda la familia de las líneas de corriente, la familia de las líneas de corriente,
se le llama un tubo de flujo. Entonces, todas las líneas que cruzan, que cortan las secciones transversales a la entrada y a la salida, se le llama un tubo de flujo. O sea, perdón, lo dije mal. Las líneas de corriente que cortan las secciones transversales, ¿verdad? Y que ocupan todo el volumen de la tubería, o sea, todas las líneas que uno pueda contar, es un tubo de flujo. ¿Ok? Profe, Sí. cuando uno dice, digamos, que es la trayectoria de una partícula, esa partícula es, por ejemplo, si es agua, ¿es una molécula de H2O o es un conglomerado de varias moléculas? ¿A qué Eh, se refiere justamente? se usa el modelo de física 1. Se imagina uno como que si fuera una partícula de agua, ¿verdad? Que no tiene dimensiones. Como en caída libre, que usted se le dijeron, hay una partícula material, como un punto, ¿verdad? Eh, y con eso uno estudiaba la caída libre o el movimiento de los proyectiles. Aquí en fluidos, igual, es una partícula material del fluido, por supuesto que es de agua, ¿verdad? Pero es decir, no nos interesa tanto la naturaleza de la estructura interna, si es un átomo, si es una molécula, si es un conglomerado de moléculas, sino que simplemente lo visualizamos como un punto material que está hecho de agua, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Pero sí, muy interesante esa pregunta, porque hay una, recuerden que estos modelos que estamos usando son modelos clásicos, o sea, de siglo XIX, ¿verdad? Entonces, esta gente del siglo XIX, pues obviamente todavía no conocían nada de la teoría cuántica ni nada de esas cosas, así que ellos todo era, ¿verdad? Se lo imaginaban como que si fueran partículas materiales. Y funcionó, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces la familia de las líneas de corriente es el tubo de flujo. Ok. Bueno, nosotros aquí vamos a utilizar dos ecuaciones eh, para estudiar el flujo de un fluido. Una de ellas se llama la ecuación de continuidad, que es como una versión de la ley de conservación de masa, ¿verdad? Y la otra se llama la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a comenzar con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, pues hay muchas formas de deducirla. Yo no me voy a poner aquí a deducirla, me interesa más utilizarla en, qué sé yo, en aplicaciones, ¿verdad? Y más adelante, pues igual, si tienen que tomar un curso de esto, pues ahí van a ver el detalle matemático más desarrollado, ¿verdad? Aquí yo no estoy enfatizando esa parte matemática, porque el curso de fluidos es un curso pesadito, ¿verdad? En la parte matemática. Se necesita que ya usted haya llevado métodos 1, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales. O sea, es un curso en donde el aparato matemático no es imposible, pero sí se pone, ¿verdad? Laborioso. ¿Ok? Bueno, la ecuación de continuidad, como les decía, tiene varias formas de deducirla. El CIEF tampoco intenta deducirla, sino que la vamos a poner de una vez. Y lo que dice es esto. A por V, donde A es la sección transversal y V es la rapidez, es igual a una constante. Esa es la forma más sencilla de escribir la ecuación de continuidad. Entonces, voy a tener un tubo, ¿verdad? Y ese tubo se le puede hacer un doblez, como una especie de garganta, como ¿cómo le dicen eso? Una obturación. Voy a volverlo a hacer así, ¿verdad? Y entonces, este es el nivel de referencia, o lo podemos poner afuera si queremos, ¿verdad? Pongámoslo afuera mejor, fuera de la tubería, para que sea más general, ¿verdad? Entonces yo voy a poner un nivel de referencia aquí. Yo lo llamo NDR, nivel de referencia. Entonces, este lado de la tubería está a una altura Y1,
y este lado de la tubería está a una altura Y2. Entonces el fluido entra por aquí, en la misma dirección de la línea de corriente, ¿verdad? Hay una línea de corriente que va así, adopta la forma de la tubería, y aquí entra con una velocidad V1, y aquí sale con una velocidad V2. Vean que en las secciones, cuando un fluido entra, o sea, penetra una sección transversal, el sentido de la línea de corriente coincide con el sentido del vector, ¿verdad? Solo ya estando adentro es que uno comienza a apreciar la curvatura de la línea de corriente, ¿verdad? Cuando el vector se vuelve tangencial en cada punto de esa línea. Ok, entonces vean que yo aquí en esta notación, vean que estoy poniendo la V recta y aquí la estoy poniendo curva. Entonces, cuidado, es incorrecto escribir esto, ¿verdad? No vayan a escribir la ecuación de continuidad con flecha, porque no tiene mucho sentido. Es decir, esto no es bueno escribirlo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo realmente lo que quiero calcular es un escalar, es una magnitud. Entonces, no me interesa tener ahí ¿cómo se llama? La flecha puesta. Y entonces, ¿por qué la pongo aquí? Bueno, porque quiero distinguir en la imagen, ¿verdad? La representación física de la representación algebraica, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo estoy suponiendo es que la V recta, ¿verdad? Con flecha, y si le pongo valor absoluto, eso es el módulo de la velocidad, que es la V curva. Entonces es un asunto de notación, ¿verdad? En las figuras es muy común que sí se vean o sea, los vectores, ¿verdad? O las letras en negrita, porque le está dando el carácter vectorial, el sentido, ¿verdad? De la partícula que se mueve sobre esa línea de corriente. Pero a la hora de hacer los cálculos, a mí me interesa más la rapidez. ¿Ok? Bueno, entonces, les decía que esta es una versión de la ley de conservación de la masa, ¿verdad? Y se puede deducir de varias formas. Nosotros aquí vamos a adoptar esta otra ecuación también, como la ecuación de continuidad. A1, V1 es igual a A2, V2. Y esa es la ecuación que más nos interesa utilizar, ¿verdad? Y esta en particular es para líquidos. ¿Ok? ¿Qué pasa con gases, que también son fluidos? Bueno, sería A1, V1, perdón, A1, V1, Rho1 es igual a A2, V2, Rho2. Recuerden que los gases sí son compresibles, ¿verdad? Entonces, cuando un gas pasa de una tubería a otra, es decir, de un sitio en una tubería a otro sitio, es muy probable que hayan cambios de temperatura o de presión que hagan que la densidad cambie. Por eso es que le estoy poniendo la Rho1 y la Rho2, porque de un punto a otro, ¿verdad? Del punto 1 al punto 2, es posible que haya cambios en la densidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde se puede ver eso? Bueno, en estos sistemas donde hay, qué sé yo, donde por ejemplo hay una caldera, que el aire circula, ¿verdad? Por una tubería, es posible que hayan cambios en la densidad. Pero aquí no nos interesa esa parte. Lo que nos interesa es trabajar con esta ecuación, con la de los líquidos. ¿Okay? Entonces, esta es el área A1 y esta es el área A2. ¿Okay? Por aquí entra con una velocidad V1 y por allá sale con una velocidad V2. Entonces aquí la sección transversal puede ser, la mayor parte de las veces es circular, ¿verdad? Pero podría ser que no lo sea. Pero digamos, en el caso de que es circular, pues el área es pi por r cuadrado o también pi por el diámetro cuadrado sobre 4. ¿Ok?
Entonces, esa es el área, ¿verdad? Es que hay gente que me lo confunde con la circunferencia, ¿verdad? La circunferencia es la longitud del perímetro, que sería 2pi por r. En este curso no, en el curso de físicos no se ve, es decir, no se ve que haya, que los estudiantes lo confunden. Pero en el curso de ingeniería, hay veces salen con que confunden la circunferencia con el área, ¿verdad? O el volumen de la esfera, ¿verdad? Entonces, cuidado, aquí es el área del círculo, ¿verdad? Bueno, esa es la ecuación de continuidad. La otra ecuación que les mencioné ahora, que vamos a utilizar aquí, se llama la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, voy a ver si me cabe aquí. Es que quiero usar esta figura para escribir la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es esta. Y este es Daniel, ¿verdad? Este Bernoulli es Daniel Bernoulli, ¿verdad? Porque ustedes saben que es una familia de 8 matemáticos, ¿verdad? Que hicieron aportes en un montón de áreas, ¿verdad? Probabilidad, ecuaciones diferenciales, cálculo, álgebra, un montón de cosas, ¿verdad? Y este Daniel trabajó mucho en la parte de la dinámica de fluidos. Él escribió un libro que se llama así, Hidrodinámica, ese es el nombre. Es un libro como del año 1738. Y ya ahí están digamos, en ese libro que él escribió está el germen también de la teoría cinética, ¿no? Que es algo que luego vamos a ver en el curso más adelante. Bueno, en ese libro que él escribe aparece esta ecuación, que se llama la ecuación de Bernoulli. Y esa ecuación dice que P más un medio de ρ, P cuadrado, más ρ por G por Y, es igual a una constante. Esa es la ecuación de Bernoulli. Quizás cuando la escribió hace tantos años, ¿verdad? Obviamente aparece con variaciones, ¿verdad? No aparece, esta es la versión moderna, digamos. Pero sí llegó a algo parecido, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli, vean que tiene un medio de ρ b cuadrado, ρ g y. ¿A qué se les parece esa ecuación? ¿Qué hemos visto antes? Perdón. A la de energías. A la de energías, a la de la conservación de la energía, correcto, sí. Y es que la ecuación de Bernoulli es como la versión de la conservación de la energía aplicada a fluidos en movimiento. ¿Okay? Entonces, voy a borrar por aquí arriba porque todavía no quiero quitar la figura. Entonces, sí, vean el parecido que tiene, ¿verdad? Cuando estudiamos en física 1 un bloque bajando por un plano inclinado, ¿verdad? Que nos decía un bloque va bajando por ahí con un plano inclinado, nos dijeron que un medio de mb cuadrado más mgy es una constante, ¿verdad? Siempre que el sistema esté aislado, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay transferencia de energía, no hay fricción, etcétera, ¿verdad? Bueno, vean qué parecida que es, ¿verdad? Aquí es un medio de ρ b cuadrado más ρgy igual a una constante. Entonces, la ecuación de Bernoulli digamos que se puede obtener a partir de consideraciones de energía, ¿verdad? Entonces, hay una demostración de esa ecuación de dónde sale, utilizando el concepto de trabajo mecánico, o sea, que era fuerza por distancia y eso, ¿verdad? Pero bueno, voy a escribirla de otra forma. También se puede escribir de esta manera. P1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρ G1, que es esta altura, ¿verdad? Es igual a P2 más un medio de ρ P2 cuadrado más ρ G Y2.
que es esta altura, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la forma más familiar con la que nos encontramos con esta ecuación. Entonces, vean que aquí eh, es, digamos, la versión de la conservación de la energía aplicada a un fluido en movimiento. ¿Okay? Y aquí, en el caso de la conservación de la energía, despreciamos la fricción, ¿verdad? Aquí, en el caso de la ecuación de Bernoulli, despreciamos la viscosidad, que es la fricción interna entre las capas de ese fluido. Entonces, vean que hay un parecido, ¿verdad? Hay un análogo entre cómo estudiaron la mecánica de Newton y cómo cogieron ideas para aplicárselo al estudio de los fluidos, ¿verdad? De hecho, la teoría electromagnética, ¿verdad? Que más adelante ustedes van a estudiar, campos eléctricos y campos magnéticos, mucho del aparato matemático está basado en los fluidos. O sea, ya para 1880, por ejemplo, ya la mecánica de fluidos ya estaba súper estudiada. Entonces la gente que comenzó a trabajar en electromagnetismo comenzaron a darse cuenta que los campos eléctricos y los campos magnéticos se comportan matemáticamente muy parecido a campos de velocidad en un fluido, ¿verdad? Como por ejemplo una familia de líneas de corriente en donde hay varias partículas que tienen velocidades, ¿verdad? Entonces, estas V's, ¿verdad? En diferentes líneas de corriente, se pueden ver como un campo de velocidades, ¿ok? Y así se le llama. Entonces, la gente que trabajó con esto lo que hizo fue que hábilmente trasladó el concepto matemático que ya sabían de fluidos a la parte de los fenómenos eléctricos. Y resulta que las matemáticas son muy parecidas, es casi lo mismo, solamente que una cosa son los fluidos y otra cosa son los campos eléctricos y los campos magnéticos. Y les funcionó, ¿verdad? Entonces, por ahí ellos comenzaron a desarrollar un montón de cosas. Bueno, esto es parte también de la historia de cómo se desarrolló la ciencia, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, nosotros queremos, ya con todo lo que hemos dicho, las 4 suposiciones que hablamos ahora, estas 2 ecuaciones, queremos ahora resolver un problema de un líquido que cruce una tubería, ¿verdad? Atraviese una sección transversal y que, por ejemplo, esa tubería tenga una elevación, ¿verdad? Un cambio de altura con respecto a un nivel de referencia, o por el contrario, sea una tubería que viene horizontal y le ponen un codo y la meten, por ejemplo, a cierta profundidad. Por ejemplo, como lo hacen la gente de, de acueductos, ¿verdad? No sé si ustedes los han visto trabajando, ¿verdad? Yo sí me he puesto un día a verlos y esa gente son buenísimos, ¿verdad? Con todo el asunto de las tuberías, porque, digamos, ustedes saben que la topografía cambia, ¿verdad? No todo es plano, no todo es quebrado. Y entonces, pues juegan con eso, ¿verdad? Es decir, ellos juegan intuitivamente con esto de las secciones transversales y con las alturas, ¿verdad? Para lograr que el agua que viene por una tubería madre, ¿verdad? Entre a las casas de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues no sé si se han preguntado qué pasa en las casas que están en los pisos elevados o las casas que están en un alto con respecto a la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Juegan con las secciones transversales de la tubería. En algunos sitios las abren o las, ¿cómo se dice? Eh, Le hacen una garganta que llaman ellos, ¿verdad? O le ponen un codo, es decir, juegan con eso de manera de que van cambiando la velocidad del agua cuando llegas a las secciones transversales. Y de esa manera hay cambios de presión y obligan al agua a que llegue a la, digamos, a la casa en cuestión, ¿verdad? Sin utilizar una bomba, o sea, una bomba que impulse el fluido. ¿Okay? Entonces la gente llega ahí en la calle y está haciendo una zanja y le hacen una voltereta así por encima, un codo, y le ponen una obstrucción y eso hace que el agua cuando llegue ahí, al disminuir el área, el agua pase con más velocidad y luego le hacen un cambio de nivel y el agua puede subir y llegar a una parte que está a una altura considerable con respecto al nivel de la calle, ¿verdad? Porque no todo el mundo vive al nivel de la calle. Muchos viven en una parte que está mucho más alto que donde viene la tubería, ¿verdad? Entonces, ya ellos saben,
intuitivamente que estas cosas funcionan, ¿verdad? A la hora de ¿qué les digo? Poner una tubería ahí, ¿verdad? Para que pase el agua. Bueno, entonces, pues lo que queremos es usar esas dos ecuaciones como que si fuera un sistema de ecuaciones X y Y, como los que resolvían en álgebra, ¿verdad? Que tenía dos ecuaciones, dos incógnitas. Pues aquí así va a ser aquí va a ser lo mismo. Es decir, vamos a utilizar esta ecuación, la de Bernoulli, junto con la ecuación de continuidad. Entonces, como que si fuera, como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. A1, V1 es igual a 2, V2. Y eso es un sistema de ecuaciones. Entonces, qué sé yo, puede ser que me pidan que calcule una velocidad, pero al final, para calcularla, necesito usar la ecuación de continuidad. O de aquí despejar una velocidad para sustituirla en la de Bernoulli, para con eso encontrar una presión o una altura. ¿Okay? Entonces, esa es la idea, ¿no? En algunos problemas que ya llevan más trabajo, un poco más de trabajo, van a ver eso. Bueno, por cierto, ya puse en la plataforma, en un paréntesis, están los problemas seleccionados por capítulo. Entonces, están en la semana correspondiente, ¿verdad? Entonces, ya yo creo que para esta semana aparecen los de fluidos. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta a eso? ¿Sí ya habían oído hablar de estas ecuaciones en el colegio o son nuevas para ustedes? A mí son nuevas. Son nuevas. Nuevas. Ok, bueno. Bueno, resulta que la ecuación de continuidad también yo la puedo poner en una versión, digamos, como una razón de cambio. O sea, yo también puedo decir que A por V es igual a dV dt, en donde SV no es velocidad, SV es volumen. Y el T es tiempo. ¿Okay? Entonces vean que las unidades de esta constante, A por V, también le llaman con la letra, el libro usa bueno, ahora mismo no lo veo, pero el libro es muy común usar la letra Q para llamar a esta derivada. Entonces es común llamar a esto el producto A por V, llamarlo Q. Y esa Q tiene un nombre particular. Esa Q se le llama el flujo volumétrico, que es esto mismo de V de T. Flujo volumétrico. Entonces, ¿qué unidades tiene el flujo volumétrico? Vean que las unidades del flujo volumétrico son unidades de área, ¿verdad? Por unidades de rapidez. En el sistema internacional, ¿qué unidades serían? Metro cuadrado por metro por segundo. Correcto. Metro cuadrado por metro por segundo. Entonces multiplicamos metro cuadrado por metro. Y eso nos daría metro elevado a la 3, ¿verdad? Entonces las unidades de el flujo volumétrico es metro cuadrado por metro a metro sobre segundo. Que eso sería metro a la 3 sobre segundo. Esas son las unidades del flujo volumétrico. ¿Okay? Pero también podría ser que esas otras unidades alternativas pueden ser litros por minuto, ¿verdad? O galones por hora, dependiendo de lo que usted quiera llenar, ¿verdad? Por ejemplo, los carros estos que abastecen las estaciones de servicio donde expenden gasolina, no les sirve utilizar, por ejemplo, litros por minuto.
¿verdad? Le sirve utilizar una unidad que abarque más, ¿verdad? Sí, dependiendo de las características del contenedor, ¿verdad? Muchas veces es mejor, no sé, podrían ser metros cúbicos por minuto, porque por segundo es muy rápido, ¿verdad? Entonces, esas razones se necesitan conocer a la hora de llenar esos carros que vienen, que abastecen, ¿verdad? Las estaciones de gasolineras, ¿verdad? O igual los que se encargan de llenar las piscinas, ¿verdad? Las piscinas de un hotel o de lo que sea, ¿verdad? Esa gente no pueden hacerlo cada día diferente, tienen que tener una razón de cambio ya establecida, un DVDT que ya ellos conocen, ¿verdad? Para que el proceso se vuelva, ¿cómo se dice? Que lo puedan repetir, ¿verdad? Y que puedan predecir lo que pasa, ¿verdad? Entonces, eso en algunos libros le llaman con una Q, otros le llaman con una R, ¿verdad? Eso va a depender del autor, lo que decida usar. Ahora, AV también, en la versión finitesimal, también es el volumen total entre el delta T. El delta T no es un diferencial de tiempo, sino que es una cantidad finitesimal, o sea, es un intervalo, como los que ustedes estudiaron en cinemática, ¿verdad? Ok. Bueno, tiene otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, también a la Q le llaman el gasto, ¿verdad? Es otra forma de referirse a esa cantidad. Gasto o razón de flujo, también. Por ahí yo he visto en algunos libros que le dicen el gasto. Y no hay que confundir el flujo volumétrico con el flujo másico, ¿verdad? El flujo volumétrico, vean que es volumen por unidad de tiempo. El flujo másico es kilogramos por unidad de tiempo, kilogramos por segundo. ¿Ok? Entonces, cuando es flujo volumétrico es volumen por unidad de tiempo. Bueno, aquí suponemos la ecuación de continuidad también, no lo dije, pero se asume, ¿verdad? Suponemos que esa tubería entre la entrada y la salida no tiene fugas. O sea, todo lo que entra, todo lo que cruza una sección transversal sale por el otro lado, ¿verdad? Porque si hay fugas es otro problema distinto, ¿verdad? Es decir, hay pérdidas de masa. Quiere decir que ya el flujo volumétrico o el flujo másico no son constantes. O sea, no se cumpliría la ley de conservación de la masa, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que sí. O sea, que no hay fugas entre la entrada y la salida, para que todo sea, ¿cómo se dice? Eh, para que el problema no se complique. También le dicen, sí, gasto, le dicen. En algunos libros, creo que en el Sears, en este libro, algunas veces usan este símbolo, que es una letra griega mayúscula, phi, para referirse al gasto. Y esto es porque lo quieren equiparar, ¿verdad? O comparar, no sé cuál es la palabra más correcta, con el flujo eléctrico y el flujo magnético, que luego ustedes van a estudiar en la física general 3. Entonces, esta cantidad se le llama en ese curso flujo eléctrico o flujo magnético, dependiendo de lo que usted esté estudiando. Bueno, aquí sería un flujo de velocidad, porque lo que estamos estudiando realmente es pues el modelo de una partícula de fluido que se está moviendo siguiendo una línea de corriente, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, en la ecuación de continuidad, aquí es obvio que si esto es una constante, pues A por V, A es igual, por ejemplo, a la constante dividido entre la rapidez, ¿verdad? Lo podemos ver así, ¿verdad? O al revés, podemos ver la rapidez como la constante entre el área. Sí, lo que nos está diciendo esto es que si esto es un cociente, ¿verdad? Si el área aumenta, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye, ¿verdad?
Y si el área disminuye, ¿qué le pasa a la velocidad? Aumenta. Eso lo podemos ver en una manguera, ¿verdad? La manguera que está ahí tirada en el jardín, cuando usted la abre, ¿verdad? Si no tiene la llave esta de lanzar el agua, si está solo la manguera, ¿qué hace uno? Intenta taparla, ¿verdad? La tapa, reduce la sección transversal y observamos que el agua, el chorro, sale más rápido, ¿verdad? Entonces, eso es una consecuencia de esto, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. El modelo que usa el Sears cuando estudia esto de la ecuación de continuidad, él se imagina como que si se tratara de una porción del fluido que se mueve a través de la tubería. Yo no lo vi así porque me cuesta dibujarlo, pero ellos se imaginan y ahí cuando lo lean van a ver que esa es la forma como el autor lo presenta en este nivel, ¿verdad? En este curso, pero se puede visualizar también de otra forma. Pero él se imagina, o los autores le dan a uno a entender, ¿verdad? Cuando uno lee que ellos se imaginan la tubería así, ¿verdad? Y entonces se imagina como que si fuera una capa del fluido en movimiento, lo que se está, digamos, moviendo, ¿ok? Como que si fuera algo con forma de una tapa. Entonces es una tapa que se mueve por la tubería, ¿verdad? Entra por aquí y sale por aquí. Entonces esa tapa allá se reduce, ¿verdad? O aumenta la sección transversal. Entonces esa tapa es como una porción del fluido que tiene un delta M, o sea, una cantidad eh, finitesimal de masa. Y esa masa, esa cantidad finitesimal que entró por esta sección, tiene que salir por aquella. Entonces el área y las velocidades se tienen que compensar, ¿ok? Porque no hay fugas. Entonces ellos lo visualizan así, ¿verdad? Como que si fuera como con forma de galleta, digo yo, o de pastilla. Algo que se va moviendo así y conforme va moviéndose por la tubería, va cambiando su sección transversal. ¿Ok? Bueno, y en el caso de la ecuación de continuidad, aquí hay que tener presente que si la presión, esto es para continuidad, me refiero perdón, para la ecuación de Bernoulli. Esto que voy a decir es para Bernoulli, porque algunas veces lo preguntan en esas preguntillas de la plataforma. Y es lo siguiente, si la presión disminuye en un punto dado, ¿verdad? Resulta que la velocidad, esto ocurre si la velocidad aumenta. ¿Ok? Y si la presión disminuye también, es porque puede ser que la Y aumente. Entonces vean que la presión disminuye por cualquiera de estas dos situaciones, ¿verdad? Ya sea porque la velocidad aumente o porque la altura aumente, ¿verdad? Mm. Hace algunos años alguien por ahí hizo un estudio acerca de los accidentes de tránsito para gente que son ciclistas, ¿verdad? Y aquí también ha ocurrido en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, que un camión de estos gigantescos, un tráiler, ¿verdad? O un bus de esos que son grandes, ¿verdad? Viene por una autopista a mucha velocidad y alcanza a un ciclista, ¿verdad? Entonces, cuando lo alcanza,
se da este fenómeno, ¿verdad? El primero. Hay un aumento de velocidad enorme, ¿verdad? Y una presión, la presión comienza a reducirse demasiado entre el autobús o el camión cuando alcanza el ciclista. O sea, cuando ya están ahí los dos casi que cerca, ¿verdad? El ciclista va por su vía y el camión lo alcanza, va muy rápido. Por supuesto, no lo toca en ningún momento, jamás, pero produce una especie como de succión, ¿verdad? Y el ciclista pues termina perdiendo el equilibrio porque siente que lo jalan, ¿verdad? Como que se pega al bus, ¿verdad? Y eso fue un estudio que hace unos años hicieron y entonces por eso es que pues les recomiendan a los ciclistas evitar circular por autopistas donde pasen camiones muy grandes o buses muy grandes a alta velocidad, porque experimentan ese efecto de succión cuando la presión comienza a bajar, ¿verdad? Y entonces el ciclista termina sintiendo que lo chupa el bus, o sea, que aunque él va bien agarrado, ¿verdad? Y tratando de mantener el equilibrio, lo que siente o lo que han dicho los que han tenido ese accidente y han sobrevivido es que siente como que lo jalaron de la camisa hacia el bus, ¿verdad? Entonces es un caso es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Igual los aviones, ¿verdad? Los aviones, ustedes saben que hay una diferencia de presión entre la parte de arriba de las alas y la de abajo. Esa diferencia de presión son las presiones P1 y P2 de la ecuación de Bernoulli. Okay, y eso es lo que permite que el avión pueda planear, ya una vez que está arriba, ¿verdad? A cierta altura, sin, ¿cómo se dice? Sin necesitar del empuje de los motores, porque los motores son los que le dan la fuerza de ascensión para que él pueda elevarse, ¿verdad? Pero una vez que ya está arriba, no siempre los motores los usan para seguirse elevando, sino que ahora tienen que darle estabilidad al fuselaje, ¿verdad? Entonces juegan con la forma de las alas. No sé si han visto las alas, ¿verdad? Tienen la forma como de una gota, como que si fuera algo así, ¿verdad? El corte transversal, ¿verdad? Esa forma en particular es modelando las líneas de corriente, por arriba y por abajo. O sea, las líneas de corriente, el aire en este caso, pasan por encima del ala y por debajo. Entonces la gente que diseña las alas, pues ya más o menos sabe cuál es el corte transversal del ala para maximizar el efecto de que el avión pueda planear, ¿verdad? Una vez que está a cierta altura, que mantenga, es decir, que pueda seguir, ¿verdad? Y pueda ir, ¿cómo se dice? Que pueda planear, ¿verdad? Sin necesidad de usar el empuje de los motores, ¿verdad? Para arriba. ¿Okay? Entonces, bueno, esto tiene un montón de aplicaciones en el área de la parte de aerodinámica. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con diseños de aviones, trenes, ¿verdad? Todo eso. Bueno, igual también hay otros efectos, ¿verdad? Debidos a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Vamos a comentar algunas aplicaciones de, donde se puede usar la ecuación de Bernoulli, y después el jueves podemos hacer problemas. El libro de Urbano, en la parte de fluidos tiene un montón de cosas, ¿verdad? Mucho más que un libro de los que se usan como Sears o Resnick. Tiene un montón de detalles muy bonitos y de diferentes efectos, ¿verdad? Que aparecen en los fluidos. Dentro de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, una muy conocida es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi. ¿Okay?
Tubo de Venturi básicamente es un tubo horizontal. Es decir, se trata de un tubo así. Y se le hizo una especie de obturación. ¿Okay? Entonces, las aplicaciones del tubo de Venturi básicamente es para medir la velocidad del flujo de un fluido en una tubería, ¿verdad? Fluido que sea incompresible. Por ejemplo, le ponen un manómetro aquí y le ponen un manómetro aquí, uno a la entrada y uno a la salida. Y esos manómetros comienzan a funcionar en el momento en que el fluido comienza a pasar por aquí. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si no está la obturación hecha, si no está esa garganta, los manómetros registran lo mismo, ¿verdad? Pero el chiste aquí es que le hacen una garganta, es decir, obstruyen la tubería para que hayan cambios de presión en los manómetros. Y eso le permite medir la velocidad aquí. ¿Ok? Y eso tiene aplicaciones en un montón de cosas, ¿verdad? Ya ustedes se imaginarán, desde la gente que fabrica refrescos, la cervecería, bueno, todo tipo de, ¿verdad? Donde se manejen fluidos, ¿verdad? Por ejemplo, donde se envasen fluidos, ¿verdad? Okay, entonces se utiliza mucho el tubo Venturi. Ok, el otro caso es lo que se conoce como los fluidos en reposo. Y bueno, ¿por qué fluidos en reposo aquí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo de dinámica de fluidos? Bueno, es que resulta que la ecuación de Bernoulli, si suponemos que el fluido está en reposo, nos quedaría que el término que tiene velocidad es cero, ¿verdad? Si suponemos que el fluido no hay influjo de fluidos, ¿verdad? Entonces lo que me queda es que P más ρ por G por H es igual a una constante. Y este caso es conocido, es el caso hidrostático que vimos la semana pasada, ¿verdad? De aquí sale aquel resultado de que P es igual a P0 más ρ por G por H. Entonces, la dinámica de fluidos ve el caso de la estática como un caso particular, cuando el fluido no está en movimiento, o sea, el aire o el líquido no está circulando, ¿verdad? Entonces, a esto también se le llama, al tubo de Venturi, también lo van a encontrar como efecto Bernoulli, que no lo vayan a confundir. Efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli es cuando se usa un tubo de Venturi. Algunos libros le dicen tubo de Venturi y otros le dicen efecto Bernoulli, ¿verdad? Pero entonces el efecto Bernoulli básicamente es el uso de un venturímetro, también le llaman. ¿Ok? Que ya ustedes saben que es una tubería horizontal con una sección transversal obstruida, ¿verdad? Para ver el cambio de velocidad. Bueno, y el otro caso es el tubo de Pitot, o Pitot, no sé cómo se pronuncia eso. Pitot, con I. Tubo de Pitot. Tubo de Pitot, tiene varias aplicaciones. Una de ellas, la que más se usa, es que se instala un tubo de Pitot ¿cómo se dice? En la parte baja del fuselaje de los aviones para medir la velocidad del aire. Y eso va a un sensor a la cabina del piloto y le indica básicamente eh, la velocidad que tiene el avión con respecto a tierra, ¿verdad? La velocidad relativa a tierra, ¿verdad? Entonces lo que tienen en el fuselaje es un tubo que se llama un tubo de Pitot, que tiene esta forma. Eh,
Es como un tubo en U, ¿verdad? Es como algo así, como un tubo en U. Y entonces aquí tiene una entrada horizontal. Y aquí tiene como una obturación, o sea, como una reducción de la garganta, digamos, del tubo. Algo así. Y aquí también tiene una obturación. Entonces, por lo general esto va volcado hacia abajo en el avión. O sea, aquí abajo. Es un sensor, ¿verdad? Entonces el aire, las corrientes de aire pasan así. ¿Ok? Y aquí hay un líquido, que puede ser mercurio, y cuando el aire comienza, o sea, cuando ya el avión está a cierta velocidad, los meniscos del mercurio se ¿cómo se dice? No están a la misma altura. ¿Ok? Y entonces, midiendo esta altura, esa diferencia de h, se puede calcular la velocidad, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, con una velocidad, con esta fórmula, 2 por g por h, 2 por g por h, vean que es caída libre, ¿no? Pero está reducida, entonces aquí es ρ1 entre ρ2, entre ρ, en donde la ρ1 es la densidad del líquido en el manómetro y la ρ es la densidad del aire. ¿Verdad? Yo creo que, bueno, no conozco los detalles del diseño de estos sensores. Yo estoy hablando aquí de que le estoy poniendo mercurio. Habría que ver cuál es el diseño específico, ¿verdad? En el caso del fuselaje en avión. Debe ser un sensor ¿cómo se dice? Más elaborado que no necesita el mercurio, ¿verdad? Sino que tiene otro diseño de manera de que puedan registrar la velocidad, ¿verdad? En la cabina. Pero los tubos de pitot que se usan en los laboratorios más o menos tienen esa forma. Es un tubo en U, ¿verdad? Con las entradas obturadas y para hacer hincapié en las secciones transversales y por ahí se puede calcular la velocidad. Es otra aplicación, ¿verdad? El tubo de pitot. Otra aplicación de la ecuación de Bernoulli es la fuerza ascensional. Lo que yo les decía de los aviones, ¿verdad? El avión, una vez que está a cierta altura, pues necesita planear, ¿verdad? Y que todo el fuselaje, toda la estructura esté estable, ¿verdad? Que no se vaya de un lado, ¿verdad? Para eso usan giroscopios, ¿verdad? Para controlar el momento angular del avión y una serie de cosas, ¿verdad? En el caso de la forma como va planeando, ¿verdad? Pues se debe a la forma de las alas. ¿Okay? Pues eso se llama una fuerza ascensional. Entonces esa fuerza actúa sobre el ala del aeroplano y la diferencia de presión arriba y abajo multiplicada por la sección transversal del área es lo que me da la fuerza una fuerza de empuje hacia arriba que permite que el avión se eleve sin necesidad de utilizar el motor. ¿Okay? Entonces, eso es una fuerza ascensional. O también puede ser, le podemos decir una fuerza de empuje, ¿verdad? Debido al aire en este caso. También la gente que juega béisbol intuitivamente manejan el principio de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Los jugadores de las ligas estas profesionales, ¿verdad? Eh, ya saben, si ya han practicado tanto tirando la bola, ¿verdad? Que saben cómo lograr algunos efectos especiales, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto que hay veces el que tira la bola no la tira así, sino que le hacen como que la lanza así. No sé si han visto esto, ¿verdad? Entonces la bola coge como una trayectoria, ¿verdad? Como que se ve, la cámara se ve que se va curvando y no sé si lo han visto, yo sí me he puesto a ver unos videos y efectivamente la bola en un momento dado comienza a ascender, ¿verdad? O sea, se sale de la trayectoria
¿cómo se dice? Que predice la mecánica newtoniana. ¿Ok? Y claro, ese es un engaño, de manera de que el que va a batear, ¿cómo se dice? Lo engaña, lo pierde, ¿verdad? Entonces, ese efecto se logra, por supuesto, en la forma como tira la bola. No es tirarla de cualquier forma. Ya ellos ya han logrado controlar ya saben cómo darle el efecto a la bola, ¿verdad? El resto lo hace Bernoulli, ¿verdad? Es decir, la forma como ellos le dan la trayectoria hace que se establezca esa diferencia de presión arriba y abajo y aparezca esa fuerza de empuje. Entonces vemos la bola que va con cierta curva y de un pronto a otro de la nada comienza a subir, ¿verdad? Para lograr ese efecto, ¿verdad? Entonces ese es un caso de la ecuación de Bernoulli que por cierto, alguien escribió un artículo de eso hace muchos años, un físico creo, de una universidad en Estados Unidos. Yo lo había guardado, lo tengo por ahí, y era bien interesante, ¿verdad? Porque él desarrolla un montón de cosas, de ecuaciones con todo el detalle para apoyado en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Bueno, esa es otra aplicación que se ve por ahí, usando la ecuación de Bernoulli. De este capítulo, jóvenes, hay una sección, la sección 12.6, que es la de viscosidad. Yo ya algo he comentado aquí sobre el tema, pero quiero dejar claro que la viscosidad, no vienen preguntas explícitas sobre viscosidad, o sea, sobre esa sección que se llama viscosidad. ¿De acuerdo? Es decir, para efectos de examen me refiero, ¿verdad? Entonces, este capítulo, el capítulo 12, sería hasta la sección 12.5, ¿verdad? Que es que es lo que acabamos de ver sobre Bernoulli, ¿verdad? Y la de viscosidad se la pueden leer, ¿verdad? Para que tengan una idea del tema, pero no la voy a evaluar, ¿cómo se dice? Explícitamente en el examen, ¿verdad? Yo quería terminar hoy aquí. Por supuesto, tenemos que hacer problemas. Entonces, el jueves nos vamos a dedicar a hacer problemas de esto, de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Bernoulli. Y por ahora quedaríamos aquí si no hay ninguna duda. Bueno, luego. ¿No hay dudas? Sí, Dígame. es que a mí no me quedó muy claro el tubo de Venturi, entonces no sé si lo podría volver a explicar. De Venturi. Sí, el tubo de Venturi es un tubo horizontal. Lo único es que en alguna parte del tubo le hacen una obturación, lo que ellos llaman una reducción o una garganta, de manera de que cambian la sección transversal. Es decir, aquí hay una sección transversal A2 y aquí hay una sección transversal A1. Entonces, cuando uno cambia la sección transversal, hace que el fluido pase por esa sección más rápido. Y con ayuda de los manómetros, yo puedo aplicar la ecuación de Bernoulli de manera de que me quedaría así. Bueno, como es horizontal, la Y1 es igual a la Y2, ¿verdad? Es decir, el nivel de referencia es el mismo, ¿verdad? Es un nivel que pasa por el eje central de la tubería. Entonces la ecuación de Bernoulli queda así, P1 más un medio de ρ B1 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ B2 cuadrado. O sea, los términos que tienen Y1 y Y2 me los quité de encima, son iguales, porque no hay un cambio en la altura, o sea, el fluido no está ascendiendo ni está descendiendo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, conociendo estas presiones, ¿verdad? Porque tengo dos manómetros en la entrada y la salida, puedo calcular, por ejemplo, la velocidad en la salida, que es por lo general lo que se pide, ¿verdad? Ahora, otra cosa, ahora que me preguntan esto, estas presiones que ustedes ven en la ecuación de Bernoulli, jóvenes, son presiones absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, esta P1 es P1 igual P atmosférica más ρg
arroje H, ¿verdad? Y P2 es igual P atmosférica, o mejor, pongámoslo como P manométrica. P atmosférica más P manométrica. Entonces estas son en 1 y estas en 2. Y estas presiones manométricas son las que me dan los manómetros. ¿Ok? Y la presión atmosférica es un valor constante, ¿verdad? ¿Cuánto era? Era 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, cuidado, en esta ecuación, en la de Bernoulli, no puede poner aquí las presiones manométricas. Tiene que ser la presión absoluta, que es la suma de la atmosférica más la manométrica. Se los digo porque algunas veces en las preguntas de marque con X le dicen, la presión que le da el manómetro en la sección 1 es tanto. La presión que le da el manómetro en la sección 2 es tanto. Y van y ponen las presiones de una vez manométricas. Y no, error, hay que sumarle la atmosférica. ¿Está bien? Entonces en la ecuación de Bernoulli las presiones son absolutas, no manométricas. ¿Qué otra duda? ¿Está bien? Bueno, entonces si no hay más dudas, quedamos aquí. Y nos vemos el jueves para continuar con este tema. Muchas Luego. gracias. Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pura vida, hasta luego.